¿Cómo les va? Bienvenidos. El Oprenar inicia un ciclo para visibilizar un problema que realmente la sociedad entera no llega a comprender, no llega a entender, no llega a asumir, que es el tema del narcotráfico en una punta, que es la oferta de droga, y la adicción, justamente, de la otra punta como demanda de esa sustancia. Hoy nos va a acompañar el doctor Andy Blake. Bienvenido, Andy, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Es el director nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud, cuyo ministro es Jorge Lemus. Andy, charlamos varias veces sobre este tema, el tema que le preocupa justamente al observatorio. Les quiero decir que el observatorio está constituido por 33 entidades de máximo nivel académico, que fue creado hace más de 2 años a instancia del Papa Francisco y que ha trabajado fuertemente produciendo documentos y una agenda en lo que hace a conclusiones y definitivamente establecer un tablero de control para cada una de las temáticas a las cuales estamos apuntando. Para entrar un poco en tema en lo que hace a la problemática del narcotráfico, que curiosamente, cuando decía Andy, que la gente no termina de entender cuál es el tema y la problemática, salvo que le toca a un familiar muy cercano o un vecino o alguien que lo toca en su fibra más íntima. Un problema, digamos, puntualmente, yo les diría un problema de salud se convirtió en un problema político, ¿no? ¿Por qué se llama discusión jurídica? Que tiene sus connotaciones jurídicas, pero básicamente es un problema de salud. ¿Por qué se ha convertido en un problema político en cuanto a los liberales, en cuanto al uso de la droga, en cuanto a la restricción, en cuanto a los que creen que no ha dado un resultado razonable en el mundo el compromiso de la guerra contra la droga? ¿Por qué se politiza el tema este y no se habla claro a la gente de cuál es la verdadera problemática? Bueno, yo creo que hay muchos intereses. Por un lado hay que entender que el problema no es la sustancia, sino el patrón adictivo. Y entonces muchas veces lo que terminamos hablando es qué tan malo o qué tan no malo es alguna sustancia, cuando en realidad el problema es el patrón adictivo. Y las conductas adictivas no solo están con sustancias, sino que es parte de la conducta humana. La gente se excede en conductas y tiene patrones que pueden ser peligrosos para ellos mismos, que puede ser con el juego. Y entonces desviamos el tema y decimos, bueno, hay sustancias que no son malas. El punto en esto es, primero, no minimizar el riesgo que tiene cualquier consumo. Incluso aquel consumo eventual puede ser riesgoso. Y es importante tener en cuenta esto, más allá de que uno tenga la posibilidad de administrar su vida como le parezca, y la sociedad en esto no tiene por qué meterse, cada uno lleva su vida adelante como puede y como cree que es más pertinente, la sociedad sí tiene la responsabilidad de garantizar la salud por un lado y por el otro lado que la conducta que tenga la persona no sea perjudicial para el resto. Cuando alguien alcoholizado maneja a gran velocidad sin considerar riesgos, bueno, es riesgoso no solo para sí, por estar alcoholizado, sino para los terceros que puede él comprometer con ese manejo arriesgado. Lo que pasó en esa fatídica fiesta, que consumieron pastillas algunos jóvenes y fallecieron. En Costa Salguero. Bueno, el problema no es si eran de buena calidad o mala calidad. El problema es el consumo. Y el consumo es problemático, nos hace mal, porque condiciona nuestra conducta y nos lleva a adoptar situaciones que nos ponen en riesgo. Cuando uno pierde el control de su vida, está en una situación grave. Ahora, hay una cosa muy curiosa en lo que hace a la banalización, ¿no? La banalización del consumo. Una de las patas de ese instrumento es el uso medicinal de la marihuana, legitimarla de alguna forma, que es banalizar aún más el consumo. ¿Cómo es el juego de el uso medicinal como elemento para la liberación del consumo de drogas? Bueno, primero, para hablar de uso medicinal uno tendría que pensar que algunos de los productos, y la marihuana, la planta, de ahí uno puede extraer más de 80 productos distintos. O sea, no es toda la planta, sino algún producto podría tener uso medicinal. No toda la planta, solo algún producto. Y realmente para que sea medicinal, ese producto
debería estar demostrado que es mejor que alguna otra medicamento que está funcionando actualmente. Que está en el mercado. Porque que algo genera algún efecto que pueda ser curativo o paliativo no quiere decir que sea mejor que lo que hay. Y si no es mejor que lo que hay, no vale la pena entrar en el proceso de uso. Esto por un lado. Y de hecho, con los subproductos de la marihuana no hay resultados concluyentes respecto a que esto sea así. De hecho, Inglaterra está haciendo un estudio para ver si realmente alguno de los subproductos de la marihuana tiene algún tipo de ventaja. No está demostrado que lo tuviera. Pero en caso de que lo tuviera, sería un solo producto de todos los que se extraen de la planta. Esto por un lado. Porque se da una generalización respecto a la marihuana, es salvadora en todo, ¿no? Exactamente. Esta es la primera diferencia. Que no es la marihuana, sino un producto de los 80 que tiene. Que, nada más que eso. Que además no es el que provoca la situación de alucinación, ni es el que provoca, digamos, no es el que se utilizaría para el consumo habitual. Lo que hacen los fumadores de marihuana no es el producto que más les interesa. Esto por un lado. Por el otro lado, cuando uno habla de uso medicinal, lo que está haciendo es bajando el nivel de alerta. El nivel de alerta es importante porque uno lo que debe es buscar patrones de seguridad. O sea, la gente puede usar la sustancia que quiera para estar de la manera que quiera en términos individuales, pero hay factores de alerta que la gente tiene que saber. Y si yo digo que esto puede ser bueno en general, la gente va a pensar que es bueno. Y no es tan así. Hay algo que yo quería mencionar, el alcohol que es de venta libre, muchas veces los padres prefieren que la situación de la previa se haga en el hogar. Así es. Bueno, esa es una situación que parece ser una situación controlada, parece ser una situación de cuidado, pero en realidad lo que nos está produciendo es el adolescente que tiende a transgredir, que tiende a experimentar por su condición de adolescente, yo lo estoy poniendo en un ambiente donde no puede transgredir, porque está en la casa con los padres tomando. Entonces, para transgredir lo que le queda es lo que va a hacer por fuera de la casa. Claro. Si yo le habilito el máximo consumo en la casa, por fuera, bueno, va a consumir más, porque necesita transgredir. Entonces, minimicemos eso para que la transgresión sea menor y para que la exposición a lo que fuera sea menor. Doctor, quiero aclarar, el doctor es en medicina, con lo cual tiene entidad como para opinar no solamente de lo que hace la temática que nos preocupa, sino desde el punto médico, puntualmente, qué es lo que hace bien y hace mal, ¿no? Digo, la droga y el alcohol vulneran a la sociedad, esto es indiscutible, está muy claro, no hay vuelta que darle. Lo que apunta a la despenalización fundamentalmente lleva a mayor consumo. Nosotros, desde lo plenar, y le pido a la señora directora si puede poner en cámara el documento que se ha hecho público con el consenso de 33 entidades que conforman la plenaria, me gustaría su opinión, doctor. Dice, no hay drogas buenas o malas, si podemos poner en cámara el artículo este, mientras lo voy leyendo. Todas son malas para el que consume, porque alteran sus vínculos personales y sociales. Consideramos a todas aquellas drogas de origen natural o sintético, a las que se suma el alcohol, responsables de la alteración de la identidad de la persona, que no solo se autodaña, sino que pone en riesgo la comunidad en la cual vive. Las drogas deterioran las neuronas y modifican la conducta. Consumirlas limita el desarrollo intelectual y ponen al adicto como si fuera un minusválido, reduciendo su potencial proactivo a bajos niveles de desarrollo laboral, afectivo, etc., llegando a involucrar a su grupo familiar que padece, a veces en silencio, el problema de adicción que lo afecta. Continúa este documento. El consumo siempre termina mal. No hay consumo cuidado. Nuestro país ha sido colonizado por las drogas. Muchas familias están sufriendo sus efectos. A veces el adicto ejerce violencia contra otros para obtener recursos que le permitan seguir consumiendo y otras veces puede llegar a matar para alcanzar ese objetivo. Es importante destacar que no todos los consumidores de sustancias están enfermos, que no todos los que están enfermos lo admiten o quieren tratarse, pero que es definitivamente el ámbito sanitario, acompañado por la creación de oportunidades de desarrollo social, el que debe ofrecer para aquellos que buscan ayuda. Los trastornos de consumo de sustancias son un tema de salud y también de seguridad. El problema es multifacético. Desde Oprenar
Trabajamos para frenar este flagelo que nos afecta a todos y proponemos alternativas de políticas públicas orientadas hacia la prevención del narcotráfico y las adicciones, junto con la recuperación del enfermo. No podemos y no debemos naturalizar ni banalizar el consumo. A las drogas las vencemos fundamentalmente con educación y prevención. Bueno, sobre todo con el último párrafo estoy más que de acuerdo, en términos generales estoy de acuerdo con todo, y hay algo muy importante. Yo voy a poner el ejemplo del cigarrillo y el alcohol. Ambos uno los puede conseguir de manera libre. Sin embargo, no hay duda en la sociedad que el cigarrillo, el tabaco hace mal, que el consumir cigarrillos hace mal. Lo ponemos en los atados de cigarrillo, prohibimos que haya lugares para fumar y el objetivo es cuidar la salud de la población. Eso no atenta contra el derecho individual, que si alguien quiere fumar lo va a hacer. Pero sí se trata de restringir al máximo. ¿Por qué? Porque el daño que le provoca a la persona es muy alto. Y no hay duda que genera daño. ¿Qué más tendríamos que hacer con el resto de las sustancias que no solo le generan un daño individual a la persona, sino que además corrompen su mecanismo de conducta, condicionan su conducta y puede hacer que tomen riesgos como conducir a alta velocidad, como no tener buenos reflejos y exponerse a situaciones de violencia? Bueno, tendremos que tener una actitud un poco más dura. Hablando de actitud dura, doctor, tanto el CEDRONAR como la dirección que usted tiene a su cargo, Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud, que durante el gobierno anterior estuvieron en manos de Aníbal Fernández puntualmente, paralizaron su trabajo. No hubo trabajo, no hubo índices, no hubo estadísticas. Se promovió, yo diría, una línea de consumo cuidado, que, digo, respecto a lo que estábamos hablando, tendió, obviamente, a naturalizar y banalizar el consumo. ¿Qué actitud tiene a partir de ahora la dirección a su cargo? Bueno, nosotros lo que buscamos es, primero, evitar la banalización. No se trata de perseguir al consumidor. El consumidor es una decisión individual si es que no se trata de una enfermedad de adicción, porque hay que separar. Una cosa es consumir y otra cosa es ser adicto, que es una enfermedad. La persona está gobernada por su adicción. El otro caso puede ser que alguien consuma de modo recreativo porque le gusta. Esas son decisiones individuales en todo caso. Pero lo que no puede pasar es que eso nos lleve a banalizar, nos lleve a minimizar la situación de riesgo. No hay sustancias que no impliquen riesgo. Incluso el agua nos puede intoxicar. Digamos, en psiquiatría conocemos, los que hacemos psiquiatría, conocemos la ptolomanía, que es una compulsión a consumir agua que termina con intoxicación de la persona. O sea, los médicos esto lo sabemos. O sea, no hay una sustancia que sea absolutamente inocua. Con esto no se trata de transmitir miedo, sino que uno lo que tiene que entender es que ante estas cuestiones que sí generan una intoxicación concreta, no es que no generan una intoxicación, la marihuana, el éxtasis o cualquiera de las sustancias generan una intoxicación concreta, y ese es el efecto que uno busca, digamos, el consumidor cuando lo toma para intoxicarse, no lo toma porque tiene algún dolor para hacer un tratamiento, lo toma para intoxicarse, porque lo que busca es el efecto de la intoxicación. Eso es un riesgo. Eso nos hace mal. La sociedad lo tiene que saber, la gente lo tiene que saber y después cada uno tomará sus medidas. Por otro lado, el Estado no debería permitir que la gente pueda lastimarse con facilidad. Los tenemos que cuidar, nos tenemos que cuidar y tenemos que cuidar a la gente que tiene problemas. Doctor, usted habló en algún momento de alertas, ¿sí? ¿Por qué no nos referimos al padre que está mirando, al hermano, a la esposa, a los hijos? ¿Cuáles son las alertas, en la medida de lo posible, que sean de fácil llegada a la gente para que lo entienda, que debemos estar muy atentos respecto a nuestros hijos, respecto a nuestros familiares? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que cuando uno utiliza alguna sustancia para obtener algún tipo de placer, está desplazando el placer de donde debería obtenerse. ¿Dónde obtenemos mayor placer los humanos? En las relaciones personales. Si uno tiene una buena relación afectiva, si uno tiene una buena relación familiar, si uno tiene una buena vínculo familiar, amigos, vínculos sociales, la verdad, la necesidad de consumir, de obtener placer por otros medios
no está muy presente. Entonces, uno lo que tiene que tener en cuenta es esto. Primero, como situación de prevención, buscar tener buenos lazos sociales, ayudar a la construcción de los lazos sociales, de las amistades, del diálogo, que a veces suena muy trivial, pero no es menor. Para sentirse bien uno necesita sentirse respaldado por amigos, respaldado por... Exactamente. Estar contenido uno es sentirse respaldado. Cuando una persona tiende a aislarse, ahí tenemos el primer elemento para preocuparnos por la salud de esa persona. Quizás no en términos físicos, pero sí en términos emocionales la persona está pasando por un problema. De hecho, cuando nosotros estamos tristes por algo, nos tendemos a aislar. Bueno, eso hay que observarlo. Y es sobre eso donde tenemos que tratar de ayudar. No hostigando y diciendo qué te pasa, sino buscando, teniendo puentes y facilitando la comunicación. Escuchando, acompañando, permitir que la persona entre en diálogo. Digo, en cuanto a alertas puntuales ya del chico que tenemos en casa y más allá de la soledad en la cual se aísla, como usted bien lo manifestó, ¿qué otros temas hacen un poco a la atención y a estar preocupados para actuar a tiempo y en forma? Bueno, el aislamiento, la irritabilidad, la sensación de frustración, la agresividad sin motivo. También es preocupante cuando el entorno social que se construye es el entorno más permisivo en términos del desarrollo normal. Lo esperable en un chico, en un adolescente o en un infante, pero pensemos en el adolescente, es que su vínculo sea por sus actividades principales. El ejercicio físico, la actividad en el colegio. Cuando empieza a buscar otros vínculos que no se refieren a un interés concreto porque le gusta la música, sino que busca aislarse y todo el grupo busca aislarse y se encierran y empiezan a consumir a escondidas, en realidad cada uno está aislado y se agrupan solo para consumir. No es que están juntos, están aislados en sí mismos y están juntos. Entonces, esa barrita de amigos no es una barrita de amigos, sino que son individuales que se agrupan para justificar su consumo. Claro. Y ese es un problema. Digo, en este tema puntual, en lo que hace al adicto, está muy claro que la tarea del CEDRONAR y la tarea también, obviamente, es de la Dirección Nacional de Salud Mental que usted preside, y adicciones también, ¿no? Esto es la punta de la demanda, la punta de la oferta. ¿Qué tarea le corresponde en estas instancias al Ministerio de Seguridad en lo que hace a controlar, combatir y despejar el tema del narcotráfico? Bueno, la verdad no sé bien cómo lo lleva adelante o cómo lo piensa llevar adelante el Ministerio de Seguridad, no soy un experto en el tema, pero sí es algo para controlar. O sea, es algo sobre lo cual hay que trabajar y hay que seguramente hostigar lo máximo posible a los que quieren hacer de una debilidad personal un negocio. Porque lo que en definitiva no es más que eso. La debilidad de una persona, de un sujeto, por no poder emprender o tener frustraciones de más y busca algún tipo de consuelo o satisfacción en alguna sustancia, hay otros que quieren lucrar con eso. Y lucrar con la debilidad ajena es una de las cosas más aborrecibles que hay. Y obviamente hay que perseguirlo en todos sus aspectos, en los aspectos económicos para no facilitar el uso del dinero en ese aspecto, perseguirlo en términos policiales, perseguirlos en términos de producción, porque están trabajando con lo peor que le pasa, están lucrando con el mal ajeno. Puntualmente, algunos dicen que hemos hecho varios congresos internacionales en el OPRENAR, el Observatorio para la Prevención del Narcotráfico, en el cual algunos expertos han manifestado que la guerra contra el narcotráfico se ha perdido, que la ha perdido Estados Unidos, que la ha perdido México, que la ha perdido Colombia, y a partir de ahí hablan de este tema, de simplificar el tema y decirle a la gente que hay que permitir la droga, liberar el uso de la droga, porque es la única forma de bajar su costo y de esta manera no incurrir en el nuevo error de enfrentar con la represión a los narcotraficantes. ¿Cuál es la postura puntual del gobierno, no solamente del Ministerio de Salud en esto? Primero, en realidad no se trata de una guerra, porque acá no hay una contendientes. Acá se trata de otra cosa, se trata de personas sin escrúpulos que abusan de aquel que está en una situación de debilidad. Esto es importante tenerlo en cuenta.
Porque una guerra implica una discrepancia entre dos partes que no logran dirimir su disputa de manera civilizada y van a la guerra. Esto no es así. Acá no hay dos partes. Acá hay gente que quiere aprovecharse de la debilidad de otros. Porque aquel que tiene una adicción tiene un problema de salud. Y esto está completamente aceptado. Y entonces están abusando del problema de salud de esa persona. Entonces, primero, no es una guerra. Es una situación de abuso. Y entonces, ante una situación de abuso, el Estado lo que tiene que hacer es proteger al más débil. Y el más débil es el adicto. Entonces, lo que no tenemos que hacer es salir y dejar el terreno libre para que abusen de esa persona. Esto es para encuadrarlo adecuadamente. Y por otro lado, hay que pensar situaciones que dificulten esa situación de abuso. Entonces, hay que pensar cómo dificultamos el comercio ilegal porque es una situación de abuso. Cómo pensamos el uso del dinero de manera ilegal porque es una situación de abuso. Porque lo que están haciendo es eso. Entonces, no tenemos que perder esto de esta sintonía, perder de vista que acá tenemos una víctima, que es alguien que está en una situación de debilidad, que es el adicto, y que consume por su problema de salud, y hay alguien que se está abusando de eso. Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, porque si no pensamos que, bueno, es una cuestión de criterios. Así es, así es. Y acá es una situación de abuso, no de criterios. Hay quienes abusan de la debilidad de otro. La posición del gobierno es clara, no está de acuerdo en forma alguna, ni hay ningún proyecto tendiente a hecho fin a liberar el consumo de drogas. No, es que no es algo que esté demostrado que dé resultado, por otro lado. No es algo que esté demostrado. Una cosa es liberar y otra cosa es penalizar al adicto. El adicto no tiene que estar penalizado, es alguien que tiene un problema de salud, hay alguien que el Estado tiene que ayudarlo y tiene que ampararlo. Lo ha dicho la Corte, por otra parte. Sí, más allá de la amplia bibliografía que hay en términos jurídicos al respecto, es una cuestión de responsabilidad social encargarnos de los más débiles. Lo debemos hacer. De la misma manera que nos encargamos de la infancia, que nos encargamos de los jubilados, nos encargamos de los que tienen algún problema de salud, bueno, están dentro de los que tienen un problema de salud. El tema salud, dice usted, ¿no? Y puntualmente, me estoy refiriendo a la ley de salud mental, que habla mucho del paciente, es verdad, habla mucho del paciente, pero habla poco de los equipos de salud. Y usted es médico y es director nacional de salud mental, justamente, y adicciones. ¿Cómo se reemplaza un vacío de la ley en esta instancia en lo que hace a la formación de equipos que contengan en todo su ámbito al adicto? Bueno, la ley de salud mental sí habla de que debe haber un equipo interdisciplinario. El tema es que habla poco de la particularidad de las adicciones. Es una ley de derechos del paciente, es una ley que trata la problemática de la internación en un hospicio de características asilares, de los cuales estamos todos de acuerdo que no es algo a propiciar. De hecho, prácticamente ya no existen en el mundo o en el país, pero no toca el tema de las adicciones más allá de la problemática de ponerlo en la ley de salud mental y adicciones. No se entiende la particularidad que esto tiene, no se entiende la envergadura que esto tiene. Para que me entienda, en Italia, por ejemplo, que tiene una ley similar a la nuestra, o mejor dicho, nuestra ley de salud mental se inspira en muchos aspectos en la ley italiana, las adicciones tienen una ley aparte. La internación de adicciones tiene una ley aparte. O sea, va por separado, porque es una complejidad tal, porque condiciona tanto la conducta de la persona y está tan inserta en la sociedad que hay que pensar eso como una problemática especial. O sea, requiere un abordaje especial. De hecho, nosotros tenemos para el alcohol una ley aparte. O sea, de hecho está la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones y la Ley de Alcohol, que está aparte. O sea, vale la pena pensar eso. Usted me dice el tema del alcohol, me gustaría alargar otro programa más hablando del otro flagelo que es el alcohol, ¿no? Pero bueno, puntualmente lo que estamos tratando de hacer ahora con el tema de adicción, que en definitiva el alcohol es una adicción. El alcohol es una adicción. Pero que bueno, será para otra oportunidad que lo vamos a invitar. Es tan rico esto que está diciendo que merece otra invitación. Y hablemos puntualmente del otro flagelo que es el alcohol, que lleva en definitiva a problemáticas muy similares como cualquier adicción que la droga, ¿no? Sí, y yo agrego el tema de la violencia también.
porque el tema del consumo, del abuso, del alcohol, también nos ponen en paralelo con otro problema de la salud pública, que es la violencia. La violencia domiciliaria es un problema, y es un problema que está bastante relacionado con el tema del consumo, está bastante relacionado con el tema del alcohol, y se retroalimentan. En los hogares donde hay exceso de alcohol, que hay consumo, hay violencia domiciliaria. Y donde hay violencia domiciliaria, también hay consumo de alcohol y hay consumo de sustancias. Se nos fue el programa, lamentablemente. No va a faltar Ha sido un oportunidad gusto para que... y le agradezco la oportunidad de hablar de estos temas que pocos le prestan tanta atención. No, el objetivo es ese, que se visibilice, que realmente se visibilice el problema, ¿no? Que se entienda el problema. Gracias, doctor Andy Blake, el director nacional de salud mental y adicciones del Ministerio de Salud de la Nación. Nos reencontramos a la brevedad. Muchísimas gracias. Conforman el OPRENAR las siguientes instituciones: Medicus, Fundación UADE, Universidad del Salvador, Universidad de Palermo, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada, Academia Nacional de Educación, Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, Consejo Superior de Educación Católica, Junta de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina, Pastoral Universitaria, Arquidiócesis de Buenos Aires, Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Gradiva, Comunidad Terapéutica Profesional, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Universidad Abierta Interamericana, Universidad Austral, Universidad de Belgrano, Universidad KS, Universidad Católica Argentina, Universidad Católica de La Plata, Universidad del SEMA, Universidad de Concepción del Uruguay, Universidad de la Concagua, Universidad FASTA, Universidad Favaloro, Universidad de Flores, Universidad Kennedy, Universidad de Morón, Universidad del Museo Social Argentino, Universidad Salesiana y Universidad de San Isidro.